Hola a todos, buenos días. Quiero agradecerles a todos los asistentes que han llegado y a los que van a ir entrando con el tiempo, y particularmente a Juan José Rentería y a Luis Mesa, que nos van a apañar desde mis abogados para hacernos esta pequeña charlita acerca de la ley migratoria y de un par de otras dudas que puedan salir. Eh, Quiero, bueno, además de agradecerles su presencia, quiero invitarlos a participar dentro de todo lo que puedan. Si es que tienen alguna duda, algún comentario, que vayan a lo largo de todo lo que va a ser esta presentación, poniéndola ahí en el chat o en las preguntas y respuestas que hay ahí al lado, y a medida que vayan saliendo, yo voy a ir leyéndolas. Voy a tratar de no interrumpir tanto a los chiquillos, y de todas maneras igual al final, cuando hayamos hablado de este tema en el fondo de la ley migratoria, podemos abarcar otras dudas que vayan saliendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Así que, bueno, ahora los dejo con Luis y con Juan José, que van a maravillarnos con sus conocimientos. Vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible. Oye, muchas gracias, Bruno. Nosotros obviamente estamos muy contentos de iniciar este ciclo de webinars con Book y poder transmitir algunas ideas que son relevantes para el correcto desarrollo de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, sobre todo pensando en Book Starter. El tema de hoy día es un tema que nosotros vemos con mucha recurrencia dentro de nuestra plataforma en Mis Abogados. Es un tema de consulta súper frecuente que tiene que ver con la ley migratoria, sobre todo porque hubo un cambio súper importante recientemente y muchas empresas, sobre todo en el nivel de inmigración que estamos teniendo ahora en Chile, se han enfrentado a las dudas que genera el cómo se debe contratar a un extranjero y qué requisitos se deben cumplir. Y obviamente la importancia que esto tiene es evitar las eventuales multas y los problemas que puede generar tener a un trabajador extranjero de forma ilegal en nuestras empresas. Para eso invitamos a Luis Mesa, que es abogado experto en estos temas, también en temas laborales, para que nos haga una breve presentación sobre todo de las modificaciones legales que han ocurrido, y también después abrir un espacio de conversación donde podamos ir resolviendo las dudas que tengan. El objetivo es que queden con la información de la manera más clara posible, de tal manera que al momento de tener que enfrentarse a una situación como esta, cuenten con toda la información y los recursos necesarios para poder avanzar sin problemas. Así que, Luis, muchas gracias por la presentación y empecemos y vamos a ir conversando a medida que vayan apareciendo la duda. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias, Juan José, por la presentación. Muy buenos días a todos los presentes y los participantes de esta videoconferencia. Como fue anticipado, mi nombre es Luis Mesa Sangüesa, abogado del estudio misabogados.com. Me dedico principalmente a la asesoría legal dedicada para las micro, pequeñas y medianas empresas, orientadas en el área de derecho laboral, derecho corporativo y el derecho migratorio en su relación con lo laboral. Junto con agradecer, para mí es un verdadero placer y grado poder participar en esta conferencia el día de hoy, sobre todo donde vamos a conversar sobre la nueva regulación migratoria en nuestro país, donde vamos a conocer de manera general la estructura legal en cual se compone esta nueva regulación migratoria, donde encontramos la ley base, el reglamento y los decretos que vienen a complementarla. También vamos a conocer los principales cambios que realiza esta nueva legislación con respecto a la regulación migratoria anterior, que fue derogada. Y por último, vamos a aterrizar toda esta normativa legal a cuestiones más bien prácticas, principalmente para poder aprender y determinar la forma correcta de poder contratar a un trabajador extranjero, ya sea que éste se encuentre ya en territorio nacional o bien esté en un país extranjero fuera de Chile y sea la intención de la empresa tenerlo parte dentro de su grupo y fuerza laboral en Chile. Bien, aquí tenemos la primera diapositiva. Bien, como la mayoría sabrá,
o quienes no podrán conocerlo el día de hoy, el pasado, o mejor dicho, el 20 de abril del año 2021, se publicó la ley 21.325, que viene a implementar un nuevo sistema migratorio en nuestro país. Es una regulación nueva que viene a derogar el sistema regulatorio anterior, el cual se enmarcaba con el decreto ley número 1094, cuya publicación fue en el año 1975. Dada su antigüedad, se volvía más que necesaria la actualización en esta materia, sobre todo teniendo presente los grandes grupos migratorios que han decidido buscar nuevas oportunidades en nuestro país, lo cual se vio totalmente superada esta situación, superada la legislación antigua, lo que volvía netamente necesario actualizar nuestro sistema migratorio, que ya estaba bastante desactualizado. En una primera, ahí está, en una primera etapa, el momento de publicarse la ley, esto en abril del año 2021, esta no entró en rigor de manera 100% íntegra a aplicarse en nuestro sistema normativo, ya que no se contaba de momento con el reglamento que viene a aterrizar toda esta materia legal en cuestiones más administrativas, sino que se aplicó en primera instancia artículos transitorios, como por ejemplo la regulación extraordinaria que se aplicó en su oportunidad, la cual no tiene mucho sentido hablar hoy en día en ello porque ya se encuentra finalizada en su periodo y que terminó el pasado mes de enero del presente año. No fue entonces hasta el mes de febrero del año 2022 en que se publicó el reglamento 296 que viene a aterrizar toda esta materia legal regulada por la ley 21.325 en cuestiones más administrativas. Empezó a regir esta ley y principalmente el pasado 14 de mayo del presente año ya esta ley empezó a producir su efecto de manera íntegra, ya que se fue publicado el decreto número 177, que viene a complementar y a regular todo lo que son las subcategorías migratorias. ¿Cómo es posible de apreciar todos estos instrumentos legales que conforman el nuevo sistema migratorio en Chile? Vuelve algo complejo su comprensión y aplicación. Su aplicación real en la práctica es las necesidades de los extranjeros para poder trabajar, como también de la necesidad de la empresa de poder contratar a personas para poder iniciar sus negocios. Incluso para nosotros, los asesores y abogados que nos dedicamos en esta materia, hemos tenido que trabajar sobre la marcha, sobre todo teniendo presente el cambio de la legislación, pero también teniendo presente la interpretación administrativa que hace el mismo Servicio Nacional de Migración, y sobre todo trabajar con una plataforma web que está sujeta a modificaciones y actualizaciones por lo menos 1 o 2 veces por mes, eliminando, agregando, modificando trámites que se realizan a través de la página. Por lo tanto, ha vuelto un poco complejo la aplicación real y la interpretación de esta ley. Ahora bien, sin perjuicio de eso, vamos a estudiar los principales cambios que presenta esta nueva ley migratoria. En primer lugar, se crea el Servicio Nacional de Migración, el SERMIG, como única institución pública que está encargada de autorizar y denegar el ingreso o también la estadía o egreso de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, como también la administración de los demás beneficios migratorios, eliminando el activo Departamento de Extranjería y Migración, conocido popularmente como el DEM. Un segundo aspecto importante a destacar en esta nueva legislación es el reemplazo del proceso de esta solicitud análoga que se realizaba de todas las visas a través de correo postal, la cual, donde toda solicitud de visa se hacía por un correo, con carta certificada, enviada a tal casilla, que generalmente en Santiago está ubicada ahí en Plaza de Armas. Ahora existe una plataforma digital en donde el solicitante debe registrarse con su documento de identificación, pasaporte preferentemente, y realizar todas las peticiones en línea, así también como las solicitudes de los beneficios migratorios. Esto sin duda es un aspecto positivo con esta nueva legislación, ya que da la posibilidad al solicitante de poder ir haciendo un seguimiento, de conocer el estado de la solicitud que ha realizado y si esta ha sido rechazada o tiene algunas observaciones por parte del Servicio Nacional de Migraciones, cuestión que antes uno lo conocía
aproximadamente 8 meses después de presentar la solicitud. Por lo tanto, sin duda que esta implementación digital es un hecho positivo que se fue incorporado con la nueva legislación. Asimismo, otro hecho importante que viene a regular esta nueva ley es la creación de nuevas categorías migratorias. Principalmente se regulan 3 categorías migratorias en esta nueva legislación, donde encontramos en primer lugar el permiso de permanencia transitoria, que por ejemplo es aquel que tienen todos aquellos extranjeros que vienen con una intención de hacer turismo en nuestro país. En segundo lugar encontramos el permiso de residencia temporal, que tienen, por ejemplo, todos aquellos extranjeros que ya no tienen la intención solo de realizar turismo, sino que se ve la necesidad de trabajar, y ahí encontramos a los trabajadores extranjeros que en primera instancia tienen una permanencia transitoria y posteriormente podrían postular a esta última categoría y tercera categoría general migratoria, que es la permanencia definitiva en Chile. Junto con ello, y como se fue anunciado anteriormente, el 14 de mayo del presente año se publicó el decreto 177 que regula 14 subcategorías migratorias. Por ejemplo, o sea, reemplazando las categorías migratorias de la ley anterior, como por ejemplo la eliminación de la ya conocida visa sujeta a contrato de trabajo, el cual se ha cambiado por este permiso de residencia temporal, ya sea por una oportunidad laboral, por una oferta laboral, o bien por la realización de una prestación de servicios profesionales por parte de un trabajador o prestador de servicio extranjero. Un cuarto cambio principal que se radica con esta nueva ley es que el cambio en la figura de la regla general de solicitudes de visas o beneficios migratorios. Con la ley anterior no había problema, inconveniente alguno, que el ciudadano extranjero, encontrándose ya dentro de nuestro país, podría optar a una visa sujeta a contrato de trabajo, a una visa por estudiante o una visa por prestaciones de servicios profesionales. Ahora, con esta nueva legislación, esa regla general cambió. La regla general es que todas las solicitudes migratorias se solicitan estando la persona beneficiaria fuera del país de Chile, estando en el extranjero, principalmente en su país de origen o en el país donde reside actualmente. Esta solicitud se hace mediante la plataforma digital que comentamos anteriormente, y es importante tener presente de que aunque se solicite esto estando dentro del territorio nacional, en virtud de que el Servicio Nacional de Migraciones tiene una comunicación directa con la Policía de Investigaciones, no va a tener fruto dicha solicitud porque va a ser rechazada de plano. Es más, hace poco, la semana anterior, se dio a conocer de que si bien existía la posibilidad de poder solicitar estas visas por extranjeros que están en Chile, ahora ya por una cuestión de IP o VPN, cuestiones más bien tecnológicas informáticas, no se puede realizar esta solicitud dentro del territorio nacional, porque ya se encuentra encuadrado de que es imposible de hacerlo. Porque, claro, a pesar de que la ley no lo permite, igual se realizaba y generaba, digamos, una congestión y un tráfico a la hora de recibir las solicitudes, que significaba un retraso de atender necesariamente las verdaderas solicitudes de migración. Luis, perdona que te pregunte, porque me parece súper relevante este cambio de la regla general que tenían las solicitudes de visa en la regulación anterior y cómo queda regulado hoy con la nueva normativa. Para entender bien, si yo soy una pyme y llega físicamente un trabajador extranjero a pedirme trabajo que no ha regularizado su situación migratoria, ese trabajador extranjero, para poder optar a cualquiera de estas categorías de visa, tendría que salir de Chile a su país de residencia o a su país de origen y tramitar en ese consulado todo el proceso para luego volver a entrar y poder realizar, digamos, trabajo, prestaciones de servicios dentro del territorio nacional. ¿Es así? Claro, efectivamente la regla general es así. Existen excepciones, por ejemplo, cuando este ciudadano extranjero tiene un vínculo directo ya sea con un chileno o con un ciudadano extranjero que ya cuente con una permanencia definitiva. ¿Qué se entiende por este vínculo directo? Un vínculo directo de madre o padre, o hijo o hija, o un cónyuge o un conviviente civil. Ellos se encuentran en las excepciones que, por ejemplo, un turista
podría cambiar su regulación migratoria a una visa de permanencia temporal sujeta por contrato o por oportunidad laboral, si es que existe este vínculo directo con estas personas. Así también, dado que la implementación de la nueva ley se encontraron con personas que ya habían ingresado a Chile para poder realizar sus trámites con la ley anterior, todos aquellos turistas que ingresaron a Chile antes del 12 de febrero del año 2022, estando vigente su visa turismo, existe la posibilidad, digamos, entre comillas, beneficios para ellos para poder hacer este cambio de situación migratoria. Podrían cambiar, por ejemplo, este turista a una visa por trabajo. Lo podría hacer. Proceso de regularización también, tengo entendido, donde estas personas tuvieron la oportunidad de meter como sus documentos para poder legalizarse. Claro, también existen los casos de las personas que ya habían iniciado su trámite con la antigua ley o la cual ya se encuentra acogida. Digamos, esta ley no genera implicancia para ellos. Se entiende que se encuentran sus solicitudes ya regularizadas y cuando sean acogidas se entenderán que se van a asimilar a estos nuevos permisos que se regulan en la nueva ley. No habría problema con ello. Y por otro lado, claro, anteriormente existía el proceso de regularización extraordinaria, pero como dijimos al principio, no va del caso hablar de ello porque ya se encuentra derogado, digamos, esa oportunidad. Para continuar, siendo breve con los principales cambios que quedan, digamos, por exponer de esta ley, se establecen nuevos plazos y requisitos para optar a las visas, como también su tiempo de vigencia y la posibilidad de poder prorrogarlos y renovarlos, el cual dependerá del tipo de visa, obviamente. Y por último, se destacan nuevas sanciones que crean ante las infracciones de la ley migratoria, principalmente lo que es la reconducción y el reembarco de extranjeros, y también se cambian y se generan nuevas causales para los efectos de ser sancionados con expulsiones, abandono del país o prohibiciones de ingreso. Ahora bien, para aterrizar el marco legal que hemos conversado ahora, a cuestiones más bien prácticas que ven la empresa al día a día, una de las principales preguntas que hacen los empleadores de micro, pequeña y mediana empresa es saber cuál es la manera correcta de poder contratar a un trabajador extranjero. Y la primera distinción que hay que hacer es si este trabajador extranjero ya se encuentra dentro del país, que ahí va lo que había comentado Juan José hace un minuto, o bien este trabajador extranjero se encuentra fuera del país y existe la necesidad de la empresa, digamos, de contar con su fuerza laboral, por lo tanto regularizar su situación en Chile. En el primer caso, si el extranjero que se desea contratar ya se encuentra en Chile, para asegurar que su contratación sea de manera lícita y sin tener ninguna implicancia en sanciones para el empleador, todo empleador debe verificar que este trabajador extranjero cuenta con la documentación necesaria para poder trabajar de manera lícita legal dentro del país. Esta documentación básicamente se reduce en 3 documentos. El primero, efectivamente, y de manera casi obvia, digamos, encontramos la visa de residencia temporal o definitiva, que se encuentra aprobada y vigente, donde este trabajador extranjero podrá realizar la actividad económica lícita como la de trabajar sin ningún inconveniente mientras esta visa se encuentre vigente. En segundo lugar, encontramos los permisos especiales de trabajo, en donde se suelen dar diferentes ejemplos, como tal el permiso especial de trabajo que tienen los turistas, digamos, que excepcionalmente podrían realizar prestaciones laborales con su calidad de turista, siempre y cuando se acredite que la profesión, oficio de este trabajador extranjero sea necesario y sea imposible para este empleador nacional de poder adquirir. Este permiso especial dura por el tiempo que está vigente la visa de turismo. Además es algo costoso porque se pagan derechos migratorios con un arancel sobre el 50% del valor de la visa, dependiendo de la nacionalidad de este trabajador, y se tiene que ir renovando cada 30 días. Es una situación excepcional, pero tendría también la posibilidad de trabajar. Otro ejemplo de permiso especial de trabajo es aquel permiso especial que tienen los trabajadores, o sea, mejor dicho, los extranjeros que se encuentran con una situación de refugio o asilo en Chile y que podrían trabajar de manera especial.
Por último, encontramos como documento habilitante para que una persona extranjera pueda trabajar dentro de nuestro país, es la resolución exenta por regularización extraordinaria que se encuentra en trámite. Todas aquellas personas que se acogieron a esta regularización extraordinaria de su situación migratoria pueden trabajar de manera lícita mientras ésta se encuentra en trámite. Muchos empleadores consultan cómo saber que se encuentra aún en trámite. Sabemos que de estas solicitudes, muchas todavía no existen ni resolución ni acogida, ni observaciones por parte del Servicio Nacional de Migración. La verdad es que solo basta con la exhibición del documento, con esta resolución exenta, el cual tiene códigos de verificación, en donde se puede verificar a través de la misma página de extranjería si es cierto, digamos, que el trabajador es beneficiario de esta condición migratoria. De lo contrario, y claro, no podría trabajar si esta solicitud fue rechazada o ya perdió su tramitación. Por lo tanto, la recomendación es que si un trabajador no cuenta con estos 3 documentos, es no contratarlo, ya que se infringirían normas migratorias y también normas laborales que agregarían sanciones como la aplicación de multa para su empresa, que según el tamaño de esta, la reincidencia, digamos, de estas infracciones laborales o migratorias, podrían ser bastante altos, digamos, que van desde 1 a 50 UTM, dependiendo del tamaño de la misma empresa. En el segundo caso, cuando encontramos a un ciudadano extranjero que se encuentra fuera del país de Chile y se hace necesario contar con su fuerza laboral para su empresa o negocio, se debe solicitar una visa de residencia temporal por contrato de trabajo, o bien también se puede ofrecer el trabajo a través de una oferta laboral. De manera breve, pero también integral, digamos, vamos a conocer, digamos, los pasos para solicitar esta visa de manera correcta y no incurrir en errores. En primer lugar, la persona, el ciudadano extranjero que tiene la intención de ingresar a nuestro país para poder trabajar, debe recopilar la documentación necesaria que exige la ley para poder solicitar esta visa. En primer lugar, donde encontramos el contrato de trabajo, un contrato de trabajo que debe ser firmado ante notario por parte del empleador, y luego debe ser firmado ante el cónsul, el consulado, digamos, donde se encuentra residiendo el trabajador extranjero. Este contrato de trabajo debe tener todos los elementos necesarios que indica el artículo 7 del Código del Trabajo, como también cláusulas especiales que dicen relación al compromiso que tiene el empleador de efectuar los descuentos previsionales, también los descuentos tributarios si fuera el caso, y también una cláusula de vigencia que establece que el contrato de trabajo va a producir sus efectos una vez que este ciudadano extranjero cuente con la visa suficiente para poder realizar actividades económicas en nuestro país. Con respecto a la cláusula de viaje, que con el antiguo sistema migratorio era obligación implementar en los contratos de trabajo, esta cláusula de viaje que dice relación a la obligación que tiene el empleador de costear los pasajes aéreos, terrestres, cualquiera sea, para que el trabajador extranjero vuelva a su país de origen o cualquiera que pacten las partes junto con su grupo familiar o dependiente, en esta oportunidad con la nueva legislación es una cláusula negociable. No es obligatorio que el empleador así lo deba realizar. Un segundo documento que es importante de recopilar por parte del trabajador extranjero es la carta del empleador, digamos. Es una carta que va dirigida al consulado chileno, en donde se va a solicitar la visa, o tramitar, mejor dicho, en donde se fundamenta y se justifica la necesidad de la empresa de contar con ese trabajador y que se entiende indispensable para el funcionamiento de la empresa y también como para el desarrollo de la economía o el desarrollo comercial del país. Este documento, por lo demás, tiene que estar firmado ante notario. El tercer documento necesario es el pasaporte. El pasaporte debe estar vigente. Su plazo no debe caducar por lo menos en un periodo no menor de 2 años, o que sea igual o superior a la visa al cual se desea postular. También encontramos el título profesional, que depende del cargo, del servicio que vaya prestado, las funciones que va a realizar el trabajador en Chile. Este documento que acredita lo técnico profesional del trabajador debe estar apostillado y legalizado para que tenga validez a la hora de la presentación de la solicitud de la visa.
Asimismo, encontramos el certificado de antecedentes penales. Para hacer también una comparación con el sistema antiguo, anteriormente ciertas nacionalidades tenían la obligación de presentar certificado de antecedentes penales. Al día de hoy, esa obligación para cualquier tipo de visa, todas las nacionalidades deben adjuntar un certificado de antecedentes penales que sea apostillado o debidamente legalizado. Así también se debe adjuntar un certificado médico que dé cuenta y acredite que el postulante no padece ninguna enfermedad contagiosa que sea considerada grave. Así como se debe adjuntar 4 fotos tamaño de pasaporte. Y por último, la empresa también tiene la obligación de aportar con documentos. Estos documentos dicen relación a cuestiones tributarias y para poder verificar la realidad de que esta empresa funciona, y con ellos también poder verificar y acreditar la necesidad de que este trabajador ingrese al país para realizar labores de trabajos de manera lícita. Estos documentos son constitución de sociedad o certificado de vigencia de la sociedad. También lo que son un certificado que acredita el domicilio legal de la empresa con su funcionamiento en Chile. También documentos tributarios. Se aconseja acompañar la carpeta tributaria de la empresa, en donde por lo menos se dé cuenta de los 3 últimos pagos del IVA del mes anterior a la postulación del trabajador por parte de la empresa. Y también acreditar el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que ya se encuentren contratados para esta empresa. Esto por medio del formulario F30 y F31 que otorga la Dirección del Trabajo. Última instancia, la empresa, principalmente con la carta del empleador, tiene que acreditar que la actividad contratada para el trabajador es indispensable para el desarrollo económico de la empresa y del país. Luego, una vez que se haya recopilado toda esta documentación, el trabajador debe presentar esta solicitud. Ya sabemos que se realiza a través de un medio digital, creado para el efecto, que es la página web de tramitación y de visa y beneficios migratorios, donde se indica ahí el enlace. Y además, destacar que el ciudadano extranjero debe estar fuera del país. Bueno, eso ya lo conversamos, y salvo las excepciones que ya se encuentran establecidas. Todo esto porque tiene una comunicación directa de extranjería con la Policía de Investigaciones, y también porque esta solicitud se encuentra bloqueada, digamos, a nivel internet para poder presentarla dentro del territorio nacional. Finalmente, la visa se debe tramitar en el consulado de país de origen del postulante o donde se encuentre actualmente residiendo. Esta tramitación principalmente son el acudir a las citas, a las entrevistas que realiza el consulado para conocer la verdadera realidad del trabajador, y también el estampado de la visa que se realiza también en el mismo consulado. El ciudadano extranjero que se le haya sido aprobada su visa va a ingresar a Chile ya con la visa estampada en su pasaporte y con los documentos necesarios para poder generar esta cédula de identidad para extranjeros directamente en el registro civil de identificaciones de Chile. En comparación a lo anterior, que todo se realizaba estando en Chile, y en este periodo de casi 8 meses que demoraba solo tener la visa en tramitación, ya que por ser acogida podría durar un año y medio, dependiendo del caso, para poder recién trabajar de manera lícita y legal con el empleador. Periodo, por supuesto, que supera cualquier realidad económica de cualquier familia, siendo chilena o extranjera en nuestro país. Con respecto a aspectos finales en tener en consideración con esta nueva legislación, en primer lugar, tener presente que por regla general las categorías migratorias no son modificables. Sí se presentan, o sea, no son modificables en el sentido de que si un extranjero ingresa al país como turista, por regla general su situación migratoria no va a poder modificar, tendrá que salir como turista del país. Salvo excepciones, como lo que hablamos, digamos, del vínculo directo que tiene con un chileno o que pueda tener con un extranjero ya residente de manera definitiva en nuestro país, o los turistas que ingresaron con una fecha anterior al 12 de febrero del año 2022 que pueden modificar su situación migratoria de manera excepcional. Que por cierto, ese plazo, para tenerlo presente, en virtud de los cálculos que significa haber ingresado el 11 de febrero, y la prórroga de la visa turismo vencería ahora el 11 de julio del presente año. Luego de esa fecha ya no existiría esta excepción.
Una segunda consideración es que las visas ya otorgadas por el sistema migratorio anterior o aquellas que ya se encuentran en trámite, que también lo conversamos durante la exposición, no se verán afectadas con la nueva legislación. Vale decir, tienen plena validez, y una vez que hayan sido otorgadas estas visas que se encuentran en trámite, van a tener una similitud, digamos, a los permisos que se están generando con la nueva legislación. No se ven entorpecidas en ningún momento. Por último, y no menor, se debe tener presente que las sanciones que agrega una empresa o un empleador al contratar a un ciudadano extranjero que no cuentan con la habilitación necesaria para poder realizar una actividad económica ilícita en nuestro país, es principalmente la aplicación de multa, que anteriormente solamente existía la aplicación de multa por parte de la Dirección del Trabajo por existir esta informalidad laboral, pero ahora con la nueva legislación también se integra otro, digamos, paquete de multas que podrían sufrir las empresas, pero que van a ser emitidas directamente por el Servicio Nacional de Migración. Y no menor a ellos también, la empresa se arriesga a ser susceptible de demandas laborales que pueden ser bastante perjudiciales para su negocio. Por lo tanto, siempre la recomendación que a la hora de tener la intención de contratar a un ciudadano extranjero es siempre tomar la asesoría legal correspondiente para evitar todos estos tipos de riesgos. Bueno, esta ha sido esta breve exposición que tenía preparada para el día de hoy. Desde ya agradezco su atención y espero que la información que se haya entregado haya sido de la manera más clara posible. Sin perjuicio de ello, entiendo que ahora existe una ronda de preguntas donde podemos conversar las consultas que se han realizado. Y bueno, desde ya muchas gracias y que tengan toda una excelente jornada. Muchas gracias a ti, Luis. En verdad, muy informativo, muy bacán. Y yo que soy súper torpe con estos temas legales, en general me enredo mucho, encontré que estuvo muy claro y muy como fácil la explicación. Ahora, salieron varias preguntas a lo largo de tu presentación, más que nada como circundando el hecho, porque tú como que describiste el proceso como cómo debiera ser en el fondo de que ya, si la persona extranjera llegó a Chile y se consiguió en el fondo este trabajo y todo, me da la impresión de que hay muchas empresas de que como que no verificaron o no sabían que tenían que verificar todos estos requerimientos, independiente de si fue antes o después del 12 de febrero que hubo este cambio. Entonces, para una empresa que esté como en el fondo como ya metida en esta situación donde tiene una persona contratada, pero se dio cuenta de que no está todo regularizado, ¿qué cosas puede hacer esa empresa en el fondo para tratar de solucionar y de regularizar esa situación sin incurrir en las multas, digamos, y ojalá tratando de mantener a esta persona contratada, que es el objetivo? Claro, y bueno, gracias por la pregunta. Esa situación es bastante recurrente por lo demás. La verdad que ante todo hay que tener presente de que existe una infracción a la normativa, tanto migratoria como laboral. Por lo tanto, los hechos están generados y podría ser susceptible de multa. Eso no se puede cambiar, digamos. Ahora, para ayudar a este trabajador extranjero que necesita, bueno, que necesita regularizar su situación, sabemos que la opción óptima sería de que el trabajador salga del país y genere esta solicitud nueva estando fuera, con la nueva legislación. Existe otra alternativa que no son tan recomendables, que son esta autodenuncia que realiza el trabajador extranjero dentro del país, donde cuando se entrega la orden de expulsión dentro de cierto plazo puede solicitar algún tipo de recurso. Es una opción para el trabajador con la intención de regularizar su situación en Chile, pero todo este procedimiento no lo habilita para trabajar. Por lo tanto, sigue este estado, digamos, de informalidad laboral, donde existen riesgos de sanciones y donde existe riesgo de demandas laborales. Por lo tanto, lo óptimo sería de que este trabajador saliera del país, realizara toda su regularización migratoria con las condiciones que ya conversamos en esta posición e ingresar al país de manera correcta con su documentación al día. Eso sería lo óptimo. Obviamente la realidad es un poco más complejo de aplicar. Claro. Y eso sería como en el fondo, perdona Juanjo, eso sería como incurriendo en la multa que va a ir sí o sí por en el fondo ya haberse metido en esta situación, ¿no? Claro, la multa que tanto debe responder el trabajador extranjero y también la empresa eventualmente que también debería responder. Vale, perfecto.
Oye, Dale, nada, Juan. yo quería hacer una pregunta también a Luis, porque el proceso, desde mi punto de vista al menos, funciona un poco de forma contraintuitiva, porque uno, como, no sé, los que tienen una pequeña y mediana empresa, es más fácil pensar que una vez que llega el trabajador, uno puede iniciar el proceso de regularización. Pero con el cambio de normativa es al revés. En el fondo, si uno quiere llegar a contratar a un trabajador, tiene que pasar por todo el proceso desde el lugar de origen, esperar las respuestas del consulado en el lugar de origen, donde reside el extranjero, que se estampe la visa, y ahí recién uno está habilitado como empresa para poder incorporar a ese trabajador extranjero dentro de sus operaciones. Y eso es bien llamativo porque uno tiende a pensar que al revés, como que primero lo contrato y después regularizo. Más o menos va por ahí, ¿o no, Luis? Sí, efectivamente, y esa idea era lo que nos traía el antiguo sistema migratorio, donde necesariamente el trabajador extranjero, para regularizar su situación en Chile, tenía que presentar un contrato de trabajo firmado ante notario, digamos, y poder trabajar en Chile, estando dentro de Chile. Cuestión que también arriesgaba a la empresa a ser sancionada, porque esos contratos siempre iban con una cláusula de vigencia que decía que legalmente ese contrato iba a ser efectivo una vez que el trabajador obtenga su visa. Sabemos que esas visas demoraban 8 meses, 12 meses aproximadamente. Sin perjuicio de eso, existía, digamos, ese riesgo. Ahora no. Como dice Juan José, todo se regulariza desde afuera y el trabajador, ya entrando a Chile, está con las habilitaciones suficientes para poder realizar cualquier actividad económica de manera lícita. Buenísimo. Bueno, y también otra, estoy leyendo acá las preguntas que están súper, súper buenas. Obviamente, para todo este proceso y para que el empleador pueda tener algún tipo de garantía, porque al final del día, como contratar a una persona es para generarte como, para sacarte estrés y no para añadirte más. ¿Cuáles son como los plazos, más o menos? ¿Hay algún plazo definido, estipulado en el fondo para que la visa en el fondo pase y en el fondo el empleador pueda tener algún tipo de garantía de como, ya, mira, conocí a esta persona, la quiero contratar, la visa se va a demorar tanto tiempo, entonces en tal mes vamos a poder empezar a trabajar con esta persona? ¿Existe algún plazo definido o depende de, no sé, cualquier cosa? Sí, la verdad que es una pregunta bastante compleja de responder, sobre todo porque los plazos dependen del país donde se va a tramitar, del consulado, digamos, de la proactividad que tenga el consulado de tramitar los documentos. Es un hecho de que el plazo va a ser menor al antiguo proceso de postulación análoga, digamos, a través de correo certificado, de correo postal. Pero la experiencia que nos ha dado de momento, esto ha demorado aproximadamente, sigue siendo demoroso, entre 4 y 6 meses. El espíritu de la ley es que estos plazos se vayan reduciendo. Tenemos que tener presente de que esta ley todavía está en un proceso de mejora, digamos, de implementación. Hace poco, dijimos en el mes anterior, recién se publicó el decreto que viene a regular las subcategorías migratorias. Por lo tanto, todo eso se está aterrizando, tanto para las instituciones públicas que están llamadas a tramitar estas visas, como para los consulados, digamos, que tienen que recibirlos, sobre todo estando fuera del territorio nacional, digamos. Por lo tanto, es difícil responder a esa pregunta, pero en promedio están entre 4 y 6 meses. Ya no Ya, son los 8 perfecto. meses de antes, por lo menos, pero la intención Claro, es que eso se baje, digamos, y sea lo claro. más rápido posible. Ya, no, y es bueno igual tener como algún tipo de plazo estipulado y después si es menos, mucho mejor. Sí, claro. Luis, Eh, una de las Dale. preguntas que es como más recurrente es como que ajá, ya contrataron al empleado, no tiene documentos y obviamente ustedes nos explicaron de forma muy fácil, o sea, lo correcto, que es que estén en su país, pero la realidad que tenemos actualmente en Chile es otra, o sea, ya hay muchos extranjeros que están acá, que pasaron quizás por pasos fronterizos, que no se regularizaron, y que es la realidad. ¿Qué hace un empleado? O sea, nos están diciendo de que la autodenuncia, tú nos dijiste que no era como lo más correcto, pero es lo que se está usando actualmente. Entonces, ¿qué hace el empleador si ya su empleado se autodenunció? ¿Qué le tienen que recomendar? ¿Cómo pueden ayudar ellos a esos empleados? Porque efectivamente la realidad, o sea, lo que tú nos dices es que tienen que salir del país, pero eso no va a ser la realidad. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el común del empleador como tal para poder ayudar y resolver esta situación? Claro, sí.
está ligado a la pregunta que se hizo en un principio, digamos. Tener presente que, claro, lo óptimo son las recomendaciones que se dieron. Las opciones que tendría el empleador y el trabajador extranjero es acudir a este proceso de regularización, también por el tema de la autodenuncia, de iniciar todos los procedimientos que tiene que ver la presentación de recursos de protección correspondientes. Esto es sin duda, es como le dije, un procedimiento que ayuda al extranjero para regularizar su situación en Chile, que haya entrado por un paso no habilitado y todo lo que significa aquello. Pero para la situación laboral sigue estando en infracción. No existe permiso especial para aquel trabajador que está solicitando un refugio, digamos, o está con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Ellos no tienen todavía la posibilidad de trabajar legalmente en Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, sigue estando en infracción. No hay forma de salir de ese estado de infracción. Sin duda que puede ayudar al trabajador a poder regularizar su situación, que también la presentación del recurso no asegura de que se vaya a acoger. Sabemos que con la nueva legislación migratoria, esto también se ha vuelto un poco más complejo y son no tanto los casos que se dan, digamos, pero es una posibilidad, es la única posibilidad que se encuentra abierta fuera de la salida del país, digamos, y evitar también otras sanciones como son la provisión de ingresos, que también es bastante complicado para los ciudadanos extranjeros. Luis, perdona, ese camino, el de la autodenuncia, no está exento de riesgos, porque perfectamente podría decretarse, en el fondo, la expulsión del trabajador, y finalmente tendría que salir de todas formas. ¿Estoy bien o...? Exactamente, de hecho así parte el camino. El ciudadano extranjero se autodenuncia ante Policía de Investigaciones, tienes que esperar una cita que justamente, o sea, mejor dicho, una notificación que la notificación de expulsión, derechamente. Y ante eso está la posibilidad de presentar recursos de protección para poder apelar. Claro, el resultado no se puede asegurar, pero es casi la única herramienta que va quedando fuera de la salida del trabajador y poder regularizar esta situación como la ley así lo indica. Buenísimo. Gracias, Luis. Mira, Catherine Figueroa nos manda una pregunta que dice, ¿qué pasa si el trabajador extranjero, perdón, y después, si es que tenemos un ratito, Enzo también levantó la mano para hacer una pregunta que no es tan ligada a, en el fondo, como la ley migratoria, pero también si tenemos tiempo al final, podríamos tocar ese temita. Catherine pregunta, ¿qué pasa si el trabajador extranjero llega a Chile antes de que le estampen su visa de origen? Ya, sí, esa pregunta me imagino que está relacionada porque también se ha dado en la práctica de que el trabajador extranjero postula la visa estando fuera, porque lo permite así la ley, y luego ingresa a Chile, por ejemplo, con una visa turismo, estando su visa de permanencia temporal por trabajo en trámite. No hay ningún inconveniente. El único inconveniente que se generaría es que aún la visa se sigue tramitando en el consulado del país de origen. Por lo tanto, cuando sea citado a una entrevista, que puede ser de una semana para otra, tiene que contar con la disponibilidad de viajar de un día para otro a salir del país y seguir la tramitación. Lo relevante, yo creo, de eso es que aún no tiene el permiso para poder trabajar. Claro. Claro. Para las empresas muchas veces podemos pensar que el trabajador puede hacerlo porque, no sé, ahí nos ha tocado consultas porque el trabajador tenía un carnet, pero un carnet antiguo. Aquí lo relevante es que tenga su visa estampada y eso recién lo habilita para poder empezar a prestar funciones como trabajador. Ese es el hito fundamental. Cualquier cuestión anterior puede generar una infracción por parte del empleador. Claro, y relacionado con lo anterior, ante la necesidad, digamos, de poder trabajar en nuestro país por parte de los ciudadanos extranjeros, se daba esta figura de que postulaban, por ejemplo, por decir algo, en Argentina, volvían a Chile como turistas. Estando en Chile podrían tramitar un permiso especial de trabajo para turistas. En primera instancia se estaban acogiendo y no había ninguna implicancia con la visa de contrato que se había solicitado en este ejemplo en Argentina. Pero ahora, justamente por
por el aterrizaje que hacen de la legislación en las instituciones públicas, a través de la dictación del decreto y reglamento, ya no se está acogiendo esa fórmula, digamos. Era una oportunidad que se dio en principio, ahora se están rechazando, porque claro, se ve como incompatible el hecho de que exista un trabajo excepcional como turista al hecho de solicitar una visa de residencia temporal por trabajo. Son cuestiones que existieron en su oportunidad, pero se están viendo más complejas de aplicar. Me imagino que por ahí va la consulta que había realizado la persona anteriormente. Vale. Acá también tenemos otra preguntita de Jessica Sepúlveda que dice, ¿por qué una persona tendría que poner un recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería? Me imagino, no sé si Jessica nos podría dar como un poquito más de antecedentes con respecto a esa pregunta, porque me imagino que es un caso como un poco más particular. Pero Luis, ¿puede pasar en algún caso de que todo este proceso se esté dando de una manera correcta y por algún tipo de plazo o algún tipo de, no sé, documento que en el fondo como que ponga alguna barrera en este proceso, como que haya alguna forma de proteger a este trabajador y a este empleador en el fondo para resguardar en el fondo ese trabajo ante el servicio de migración? Entiendo. La aplicación del recurso de protección viene vinculada necesariamente a la infracción de garantías constitucionales que tienen todas las personas siendo chilenos o extranjeros con el solo hecho de pisar territorio nacional. Estos recursos de protección que se presentan dice justamente relación contra atentados a derechos constitucionales que protege nuestra Carta Magna, y dice relación principalmente de que estos trabajadores, o estas personas mejor dicho, ya cuentan con un arraigo nacional, o bien ya cuentan con un trabajo que si bien es informal, desde la vista legal, ya no sé, cuenta con meses, incluso con años trabajando, cuenta con una estabilidad económica, ha podido adquirir bienes, digamos, y todo eso se presenta como recurso de protección. Porque claro, la expulsión de esta persona del territorio nacional afectaría una multiplicidad de derechos constitucionales que tienen las personas por el solo hecho de serlo, siendo chilenos o extranjeros. Por ahí va la estrategia de presentar los recursos de protección. Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, aquí Jessica nos está dando un poquito más de antecedentes. Dice que la persona tiene trabajo formal y ahora está embarazada y está renovando cada 180 días su solicitud de permanencia definitiva. Ya, si está renovando cada 180 días, me imagino que tiene una situación más bien de refugio, digamos. Es probable, ¿no? Es súper probable. Sí, Jessica, porque si quieres puedes levantar la mano y ahí te permito abrir el micrófono para que puedas conversar un poquito. Ah, ya tienes levantada la mano, sorry, lo tenía súper escondido. Jessica, ahí te permití, creo que ahora puedes activar el audio. Sí, Enzo, también vi que tienes la mano levantada, pero tratemos este tema que tiene que ver con la ley migratoria y después vemos si alcanzamos tu otro temita. Jessica, ahí Hola, te escuchamos. Hola, ¿cómo estáis? ¿me escuchas? Hola. Mira, Perfecto. esta chica está trabajando de septiembre del 2020 acá con contrato porque ya tenía en su inicio cuando se contrató su cédula provisoria y ella después empezó a solicitar su permanencia definitiva, ¿ya? Y con todo este tema de la pandemia se le fue atrasando y tenía que estar cada 180 días sacando el certificado del Departamento de Extranjería para estar actualizada por temas de certificación laboral. Nos pedían la certificación de ella de que tuviera su solicitud al día. Ni un problema, pasó toda la pandemia, te estoy hablando, imagínate, casi 2 años que esta chica está con el tema de la solicitud definitiva. Y resulta que este mes yo le pido la solicitud actualizada porque ya se habían cumplido los 180 días y me manda el recurso de protección interpuesto en contra del Departamento de Extranjería. ok. Y días antes de eso me manda el correo diciéndome informándome que ella estaba embarazada. Entonces yo le pregunto a ella por qué el recurso, por qué del recurso, porque me pareció muy extraño. Yo creo que a ella le denegaron, a lo mejor en la última solicitud, por algo, no sé por qué, porque mientras tenga el recurso interpuesto, ella no puede sacar el papel del Departamento de Extranjería de la solicitud de permanencia definitiva. Pero la chica no me contesta del por qué tuvo que poner el recurso, si lleva más de 2 años en Chile.
¿ya? O sea, incluso ya acá se contrató ya con RUT nacional porque ya tenía su temporal. Y lo único que estaba haciendo era sacar la definitiva. Entonces, ahí yo quedé como buen chileno se dice, marcando ocupado, porque me pareció muy extraño el recurso. Por eso quería saber en qué cosas se ponían o ellos podían interponer los recursos y qué razones tendría ella como para colocarlo. Eso. Perfecto. Sí, muchas gracias por la aclaración de los antecedentes. Efectivamente, los recursos de protecciones nacen ante el rechazo de una visa, digamos. Lo más probable es que ya está justamente en su tramitación, sin conocer el detalle de las mismas. Lo más probable es que haya sido rechazada, no acogida esta visa definitiva, o si tenía un procedimiento de refugio de por medio, digamos. Y presentó un recurso de protección para poder apelar, digamos, que es la única instancia que da nuestra legislación para poder apelar ante esos rechazos. Eh, Sin conocer mayor antecedentes, puedo deducir que su residencia definitiva fue rechazada, por eso tuvo la necesidad de presentar el recurso. Ahora bien, si esta persona se encuentra, digamos, encinta, se encuentra en periodo de embarazo, tiene otra posibilidad, digamos, de regularizar su situación ya con una visa o con vínculo directamente con chileno, que sería su hijo, que nacería en territorio nacional. Pero eso es otro tema que tiene que verlo más adelante cuando suceda el nacimiento de su hijo. Gracias, Luis. Pasaste. Sí, es extraño porque en qué situación queda ella, porque por certificación laboral las certificadoras son súper cuadraditas y Ya, no se maneja mucho en estos temas. Entonces, cuando a mí me pidieron el certificado de extranjería de la renovación de su solicitud, les mandé el recurso que ella me ya. mandó, el Mm. PDF del recurso interpuesto, y así toda la certificadora laboral lo rechaza. Ya, Porque en ese parece que no sentido, entienden el tema. Entonces, ¿qué hago con ella? Porque ella no la puedo despedir porque por legislación chilena está embarazada. Cero claro, posibilidad. ¿Ya? Ella sigue trabajando. ¿Ya? sí, Entonces, ¿qué hago para enfrentar? Porque tengo una reunión, te aprovecho, el viernes tengo una reunión con la certificadora porque voy a tener que decirle, oiga, no, usted me tiene que aceptar esto sí o sí. sí, es bastante interesante el caso que expone porque se mezclan bastante normativas. Con respecto a lo migratorio, efectivamente, si la trabajadora fue rechazada su visa de permanencia definitiva y con ello la posibilidad de trabajar, claro, esta certificadora está en su derecho, digamos, de poder desacreditar a este trabajador para cumplir las funciones, porque legalmente no lo podría. Por otro lado, eso es netamente regulación migratoria. Por otro lado, tenemos los derechos laborales que otorga nuestro Código del Trabajo. Todos estos derechos laborales se generan a pesar de que la relación contractual sea de manera informal, entre comillas, pues, llamándose así. Por lo tanto, claro, la trabajadora tiene su derecho a su fuero maternal, digamos, a los descansos de pre y postnatal y todo lo que significa ser trabajador. Eh, Debemos destacar que la relación laboral se perfecciona solo por el hecho de existir un vínculo de subordinación y dependencia, sin perjuicio de que sea formal, informal, legal o ilegal. Por lo tanto, existe ahí una controversia entre dos normativas. Es difícil que la certificadora apruebe a esta persona para que trabaje en las labores por cual fue contratada, pero también usted como empleador tiene la obligación de mantener ese vínculo laboral y respetar los derechos de esta trabajadora. Sabemos que no se puede vincular salvo que se presente una demanda de desafuero. Por lo tanto, ahí la carga y la responsabilidad lamentablemente recae en la empresa y corre los riesgos por contratar, digamos, y tendrá que reubicar, digamos, a esta trabajadora quizás en otras labores donde no necesite la certificación externa. Sí, eso estaba pensando. Muy amable, Luis. Disculpe los demás por haber interrumpido a lo mejor su interés de hacer otras preguntas, pero se les agradece la aclaración y muchas gracias. Para nada, Jessica, muchas gracias por tu pregunta y estoy seguro que probablemente le ayudó a más de nuestros asistentes. Y ahora vamos a aprovechar los últimos minutitos para premiar Tengo la una preguntita paciencia. aquí Ah, no, que sí, dice cuéntame. que si este trámite aplica para todas las nacionalidades, o sea, todas las Ah, sí. nacionalidades tienen que ingresar y hacer todo este proceso, o es solo para algunas, o cómo es esto. Ya, es un trámite de aplicación general, sin perjuicio de que existan tratados internacionales que tengan visas especiales, por ejemplo, visas Mercosur, digamos, para los estados parte del tratado. El que facilita, o mejor dicho, tiene requisitos distintos a la hora de poder
y generar esa regularización migratoria, el procedimiento sigue siendo el mismo para todas las nacionalidades. Buenísimo. Buenísimo. Quiero aprovechar los últimos 5 minutitos y sacarnos un poquito del tema, porque quiero premiar un poco la paciencia de Enzo, que aprovechó que estamos contestando aquí dudas con los secos, los capos de las materias legales. Enzo, te permití activar tu micrófono por si quieres, así que para que le puedas hacer la pregunta a Juanjo y a Luis. Perfecto, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ya. No, muchas gracias primero por la oportunidad de poder hacer la consulta y de exponer nuestro caso. Efectivamente, igual es interesante escuchar otros puntos de vista, pero yo los traigo más un poco a la realidad de los microempresarios, que somos empleadores también, que partimos, digamos, del clásico emprendimiento familiar, yo, mi esposa, mi hijo, en el área gastronómica, ¿cierto? Donde producto del esfuerzo se empiezan a abrir oportunidades de trabajo para otras personas, ¿ya? También un poco mencionar de fondo que hemos podido verificar en este contexto, nosotros como microempresarios, que existe poca cobertura para el microempresario para efectos de poder disponer de asesoría legal de primer nivel, como por ejemplo la que ustedes están ofreciendo ahora, digamos, con este tipo de eventos online y cosas así, donde uno puede exponer una consulta, porque la situación en la que estamos hoy día para los microempresarios es prácticamente prohibitivo algunas cosas. O sea, yo ahora estoy en una situación que es la que paso a comentarles. Nosotros empezamos nuestro emprendimiento el año pasado, por hace 5 años, yo, mi esposa y mi hijo. ¿Ya? Mi hijo tiene 22 años, y el año pasado pudimos por primera vez se abrieron dos puestos de trabajo, ¿ya? En el área de la cocina de nuestro emprendimiento gastronómico, ¿ya? En septiembre del año pasado. Luego, este año se abrió otro puesto, producto de que no hemos mantenido creciendo de a poquito, y abrimos un puesto para un garzón, ¿ya? Así que como pueden ver, los traigo al mundo micro, pymes. Entonces, pero lamentablemente, muchas veces uno entiende que en la mayoría de los casos, quizá puedo estar equivocado, porque es primera vez que estamos involucrados en una situación de reclamo de trabajadores, en la mayoría de los casos son las empresas las que de alguna manera vulneran los derechos de los trabajadores. Pero hay casos en que sucede al revés. Y nosotros consideramos que esta es una de esas oportunidades, porque nosotros el día martes pasado, ya producto de una serie de irregularidades con estos trabajadores, mal comportamiento de ellos en general, que no viene al caso quizá de escribir, falta de respeto y un montón de cosas, porque nos ven solos a nosotros y finalmente decidimos desvincular a estas personas. Así que, pero como los teníamos cariño, sobre todo al del año pasado, que lo tenemos desde septiembre del año pasado, y al garzón que contratamos hace 1 mes y medio, les dijimos por WhatsApp, ¿ya? Y por eso que nos pareció interesante hacer la consulta por este medio, les dijimos por WhatsApp que les iba a llegar una carta de aviso de despido con los 30 días de anticipación. Es decir, en ningún minuto les dijimos, estás despedido, estás desvinculado, ¿ya? Les dijimos que no tenían que venir el martes porque el martes era feriado. Estoy hablando del martes de la semana pasada. Pero se les dijo por audio, no sé qué validez tendrá eso, por eso hago la consulta, ni siquiera por texto, por WhatsApp, pero en definitiva se les explicó clarito, de hecho tengo los audios, está todo de testigo, en el caso de que tuviéramos que ir a juicio, cosa que no quiero, porque no queremos de ninguna manera no pagar lo que haya que pagar, ni tampoco estamos tratando de objetar nada de lo que pida el trabajador, al contrario. Pero ellos se les avisó justamente para que trabajaran hasta el día 30 de julio, ¿ya? Y se les dice en el audio que exactamente eso, que les va a llegar una carta de aviso de 30 días de anticipación y explícitamente se les indica en el mismo audio que tienen que trabajar hasta el 30 de julio. Si hubiéramos tenido alguna mala intención o algo, no se lo hubiéramos dicho por WhatsApp ni nada, cometimos el error quizás de haber dejado este mensaje por WhatsApp. Pero como le digo, errores técnicos por no disponer quizás de asesoría, porque pagar para nosotros como pyme un abogado para que nos haga todos estos tipos de trámites es en algunos casos prohibitivo. Entonces, listo, les avisamos porque como les tenemos cariño para que buscaran peguita, listo. Finalmente ellos se juntaron
el mismo día martes, al parecer, y acordaron asistir a la inspección del trabajo el otro día, cosa que hicieron. Fueron el día miércoles de la semana pasada. ¿Ya? Aún cuando en el mismo audio donde nosotros le avisamos, le dijimos, chiquillos, ustedes tienen que seguir trabajando, no vayan a empezar a faltar, porque la carta que les va a llegar es de aviso de 30 días. Eso fue el aviso que se les dio por WhatsApp. Así que, pero ellos fueron a la inspección del trabajo, y según ellos, porque después de ir a la inspección del trabajo el día miércoles, vinieron acá al trabajo, al local, y nos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros fuimos a la inspección del trabajo y nos dijeron que usted nos había despedido. Le dije, no, si yo no lo he despedido, yo les dije que les iba a llegar la carta de aviso de 30 días. Eso es lo que ustedes tienen en el audio. Sí, pero no, pero nos dijeron que usted prácticamente no había despedido, así que no vamos a venir. Chiquillos, no se arriesguen, porque para el despido se deben cumplir algunas formalidades que exige la ley. Porque, por otro lado, yo igual entiendo como microempresario que por muy chiquititos que seamos no podemos desconocer la ley, así que yo igual me leo en la medida que tengo tiempo, porque yo atiendo cocina, atiendo todo, ¿ya? Entonces, con mi señora. Entonces, pero igual uno debe tener conocimiento, porque no escapa de la ley uno, por muy microempresario que sea. Entonces, yo le dije, chiquillos, ustedes no pueden dejar de venir, porque yo les puse en el audio que ustedes trabajan hasta el 30 de julio, que la carta que les va a llegar es de aviso de 30 días. No es un despido, no le he dicho, usted está despedido, no tiene que venir más a trabajar, Claro. no está desvinculado. Entonces, no, pero nos dijeron que no viniéramos. No cometan ese error, porque la formalidad, la intención que nosotros teníamos es que ustedes trabajaran hasta el día 30. Si usted no viene a trabajar, va a cambiar la causal de aviso anticipado o de despido por necesidad de la empresa, que era lo que íbamos a invocar nosotros, y va a ser por inasistencia. Y les va a salir peor, porque no van a recibir no van a recibir nada, van a recibir los días trabajados. No importa. Ahí lo veremos en el juicio, o perdón, porque tenemos que compararlo. Entonces, quedamos asustados nosotros, porque como primera vez que estamos metidos nosotros en un reclamo que no haya hecho el trabajador, porque primera vez que contratábamos también, fuimos a la inspección al día siguiente, es decir, el día jueves, le explicamos la situación, nos dijeron efectivamente que si el empleado no se había cumplido ninguna formalidad y efectivamente ellos dejan de asistir, cambia la causal y nosotros podíamos, en vez de mandar la carta de 30 días de anticipación, si ellos no fueron a trabajar, tendríamos que mandar la carta de despido normal por inasistencia, invocando la causal 160, numeral 3. ¿Ya? La duda que tenemos nosotros, porque nosotros no queremos ir a juicio, ¿ya? Pero si es que fuéramos a juicio, porque estoy tratando de ponerme en el peor de los casos, ya como un poquito, usted entenderá, de desconfianza, porque consideramos impropio lo que están pidiendo, porque nosotros fuimos el día jueves a la inspección a preguntar qué onda, y nos dijeron, sí, efectivamente los trabajadores están pidiendo el mes por anticipo, el pago anticipado del aviso previo, una cosa así. Entonces nosotros consideramos, como para que se entienda, no queremos no pagar, al contrario, no tenemos ningún problema, de hecho estamos sorprendidos de la acción de los trabajadores, porque eran nuestras primeras contrataciones, estábamos orgullosos de que estábamos creciendo con nuestro emprendimiento, y queremos saber si en el fondo este despido o sea, si vamos a juicio, ellos podrían imputar, o el juez podría decir que aunque nosotros le avisamos que era de 30 días de anticipación, lo pueden considerar despido. Eso es lo que estamos con la duda nosotros, porque y hasta hoy día, porque como ellos faltaron miércoles y jueves finalmente, porque no vinieron más a trabajar, hasta el día de hoy, el viernes ya nosotros empezamos a contar los días, porque son 3 días que tenemos que nosotros mandar la carta certificada, ¿cierto? Entonces, contamos, ellos faltaron finalmente el miércoles, porque no les consideramos el martes, porque el martes era feriado, así que le consideramos miércoles, jueves, entonces, y el día viernes, sábado, porque entendemos, porque estuve leyendo que el sábado no es feriado para estos efectos, así que se consideraría día hábil viernes, sábado y hoy, porque obviamente ayer también fue feriado legal. Entonces, hasta hoy día tenemos para mandar la carta, y de hecho vamos a ir ahora en un ratito más a la inspección, porque como, insisto, no tenemos mayor conocimiento, pero no queremos cometer errores, vamos a ir a la inspección para que nos validen si la carta que le vamos a mandar por correo certificado está correctamente redactada, porque estuve leyendo y hasta si me equivoco en la carta me pueden multar, entonces no quiero cometer errores. Eso era un poco contarles nuestro caso. Déjame un poco aterrizar tu pregunta. La pregunta es, en el fondo, si el antecedente que queda en WhatsApp, digamos, del audio que le estás avisando que le vas a mandar una carta de aviso, digamos, de 30 días, claro. sí, dependiendo estás preguntando como qué tipo de legitimidad tiene el formato de ese aviso.
Exacto, y si Ya. ante una, sí, porque yo quiero llegar a acuerdo con ellos, de hecho, Lógico, ellos como dejaron de lógico. trabajar, yo quiero ofrecerles a ellos pagarles el mes completo, a pesar de que dejaron de asistir como acuerdo, y adicionalmente un monto, pucha, para que tengan para buscar pega Ya, claro, durante estos días. claro. Ya, o sea, yo quiero llegar a un acuerdo con ellos, pero Obvio, que no obvio. hagan exigible ese mes por aviso, porque en el mes, colgándose de un supuesto despido, porque yo entiendo que si lo Claro, hubiera en dicho el fondo incluso como verbalmente. evitar ese malentendido en el fondo que el aviso no fue como la ejecución del despido, digamos. Exactamente, esa es, exactamente. No sé, Juanjo o Luis, si tienen algún comentario respecto a eso. Sí, 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 si me permite, muchas gracias Enzo por la presentación de tu caso. La verdad que también es bastante ilustrativo para la hora de que todas las personas presentes puedan aprender un poco de aquel. La verdad que en primera instancia, tener presente que como bien dice, existe formalidades legales para poder ejecutar el despido. Sabemos que la carta presencial, digamos que se entrega contra firma del trabajador, o se puede enviar por correo certificado dentro del plazo máximo de 3 días contado de la fecha del despido. El no cumplimiento de estas formalidades legales corresponde básicamente a un incumplimiento laboral que sería multa, o que el trabajador pueda alegar o denunciar un despido injustificado, improcedente, indebido, básicamente verbal. Eh, Toda esta situación, todos estos hechos que se exponen, ¿quién tiene la facultad legal para poder acreditar la existencia de del cumplimiento de las formalidades legales de la desvinculación o no, o si el despido es justificado o no? Es un juez laboral. En este caso, la inspección del trabajo, la única labor que va a hacer en el comparendo que fue citado, va a ser en primer lugar tratar de llegar a un acuerdo. La principal función de la inspección del trabajo es mediar, conciliar. Si no, va a tener que aplicar sus funciones de fiscalizador, donde le van a solicitar contrato de trabajo, registro de asistencia, comprobante de pago de cotizaciones previsionales, etcétera, y si encuentra alguna falta lo van a multar. Pero no, el inspector del trabajo no tiene facultades legales para acreditar si el despido está bien ejecutado, o si es, mejor dicho, injustificado, improcedente e indebido. Solamente un juez del tribunal de trabajo lo puede hacer. Y ante eso, cada juez, cada tribunal y cada magistrado tienen criterios distintos. La verdad que ante eso, esto se transforma justamente en materia de juicio, en materia de prueba, y si un mensaje por WhatsApp, audio o escrito, significa un despido o no, va a depender de muchos elementos: de la fuerza probatoria de la demanda, del abogado de la contraparte, del criterio del magistrado. Existe posibilidad de poder objetar esa prueba por considerarse inconstitucional, porque sería una comunicación entre privados. Otros magistrados dicen que sí es posible usarlo como prueba porque se dieron indicaciones laborales. Entonces son muchos factores que van a determinar para un fallo final. Ante eso, el lado positivo de todo procedimiento laboral, ya sea administrativo ante la inspección del trabajo o ante los tribunales de justicia, es que se insta mucho al acuerdo y a la conciliación. La inspección del trabajo nace con un llamado a mediación. Luego, en instancias laborales, la primera audiencia también, la primera audiencia preparatoria, si fuera un Conciliatorio. procedimiento ordinario, se llama, el juez propone una base de conciliación para las partes. Y así, durante todo el desarrollo, incluso puede ser el mismo día en que se va a dictar sentencia, el juez sigue llamando a las partes, porque si bien existen derechos, sabemos que nuestra legislación laboral es tuitiva, digamos, es protectora a los derechos laborales, considerando que el trabajador tiene una condición asimétrica con el empleador, está un escalón más abajo, digamos, en el poder, según el Código del Trabajo. También considera, digamos, todo lo que tiene que ver la realidad de las pymes, digamos, y los hechos fundamentales en que básicamente en cada uno de los casos laborales se dividen los riesgos, y depende mucho también de cada uno de los casos, los antecedentes que existan. Pero lo importante de esto, tener presente que siempre va a haber un llamado a conciliar en todos los procedimientos. Por lo tanto, si su intención es llegar a un acuerdo, es aprovechar alguna de estas instancias para poder solucionarlo y no escalar, digamos, a eventuales problemas más graves legalmente, sin conocer con detalle su caso, que podría significar, por ejemplo, una nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales, o otras sanciones legales que podrían incrementar la cuantía del caso. Luis, solo para complementar, tú de repente me puedes validar esto.
Porque claro, podría interpretarse que hay un despido verbal producto del audio que se mandó por WhatsApp, pero como tú decías, eso va a depender del criterio que aplique el tribunal, no la dirección del trabajo. Pero quizás podríamos aprovechar este caso para dar un breve resumen de cómo debe realizarse el despido para evitar cuestiones que queden a interpretación de los tribunales o interpretación de los mismos trabajadores. Porque aquí creo que se hubieran evitado gran parte del problema si se hubiera mandado la carta de término de contrato indicando que es la carta de término de contrato con 30 días de anticipación, o bien pagando la indemnización sustitutiva al aviso previo, y hubieran evitado sin duda todos los problemas que vienen después. Obviamente el trabajador siempre puede ir a la inspección del trabajo y siempre puede encontrar algún motivo para demandar, pero por lo menos hubieran tenido la tranquilidad de haber cumplido a cabalidad los requisitos desde el minuto cero. Claro, pero ahí, disculpa, no sé si puedo agregar una observación. Por favor. Sí, básicamente nosotros hoy día vamos a cumplir igual con la formalidad exigida por la ley en términos de que el trabajador simplemente decidió no ir a trabajar, porque insisto en que el audio que se envió es súper explícito, y entendiendo también lo que ustedes dicen de que eso finalmente lo va a la legitimidad de eso va a ser determinada según el criterio del juez, eso yo lo comprendo. Pero considerando el hecho de que el audio en sí es súper explícito, prácticamente muy poco interpretable en su contenido, porque es explícitamente incluso de a modo de consejo. Muchachos, no malinterpreten, ustedes tienen que seguir trabajando porque la carta que les va a llegar es el aviso correspondiente al aviso previo de 30 días de anticipación, que en este minuto, en la fecha que yo se lo estaba mandando, eran casi 40 días, o sea, estábamos hablando de 37 días aproximadamente desde el martes pasado. Así que, ojo, ustedes deben seguir trabajando hasta el día 30 de julio. Incluso les agregamos en el audio, si ustedes deciden comenzar a faltar, eso cambia la causal, ¿cierto? Y van a ser despedidos por inasistencia. Así que, para que no se confundan, les dejo claro esto. Ese es el tono prácticamente literal del audio, así que entiendo que eso aún así va a ser, va a quedar a criterio del juez, en el caso que no llegáramos a ningún acuerdo. Eso lo tengo súper claro. Y me deja tranquilo, por otro lado, el hecho de que conozco el audio y sé que así se les envió. No obstante, desconozco qué otra posible interpretación le pueda dar el juez. No obstante todo eso, nosotros por nuestra parte, una vez que el trabajador dejó de asistir, no habiéndose cumplido desde nuestro punto de vista ninguna formalidad, de ningún despido, entonces nosotros vamos a proceder hoy día con el despido por inasistencia, que tenemos hasta hoy día para entregar esa carta. Una vez entregada esa carta, y asumiendo con toda la fe, porque vamos a ir a la inspección para que me validen que el formato está bien escrito para no cometer errores, porque entiendo que si hay errores en la carta también habrían posibles consecuencias, así que voy a ir a la inspección para que me validen que esa carta está bien, y luego me voy a correo para entregar la carta certificada, y entiendo que lo que vale no es la fecha en que le llega al trabajador la carta, sino que cuando yo, el comprobante de que envíe la carta con el comprobante de correo, digamos. Entonces, ya habremos, a partir de ese momento, habríamos cumplido con la formalidad exigida por la ley. Entonces, desde ahí en adelante quedaría el comparendo, llegar a un acuerdo con el trabajador, que es lo que queremos. De hecho, les vamos a pagar, entendiendo que reconozcamos en el minuto con los trabajadores que efectivamente no queremos pasar a juicio, y que se reconoce que desde el principio se les dijo que era no despido inmediato, que no hay ninguna evidencia de que se les despidió, sino que la evidencia toda es que se les indicó que le iba a llegar una carta con 30 días de anticipación y que tenían que seguir trabajando. Y por lo tanto, considerando ese acuerdo, aún así nosotros deberíamos pagar en ese contexto hasta el día que ellos trabajaron, porque si se considera únicamente la causal de inasistencia por más de 2 días. Entonces, no obstante, nosotros en el acuerdo también les vamos a ofrecer pagarles el mes completo, más un dinero adicional. Lo que no queremos es que se nos acuse de, obviamente que entiendo que esto ya no no es la inspección la que interviene aquí, sino que en un eventual juicio, digamos. Pero tenemos la opción de poder negociar con los trabajadores, pero que no se nos acuse de haber hecho algo de manera incorrecta, entendiendo obviamente que esto es a criterio del juez. Enzo, mira, en honor al tiempo, Luis, te voy a ofrecer como una interpretación de esto para, en el fondo, como
Porque por lo que yo entendí, la interpretación que hace el tribunal en el fondo como mediador es que independiente de cuáles sean los antecedentes y cuáles fueron las interpretaciones del audio, del WhatsApp, etcétera, como que si hay un espíritu de colaboración y de como querer como conciliar en el fondo y pagarle el mes completo y todo, el tribunal va a acceder en el fondo a que este caso, como que independiente de los antecedentes como, y de las interpretaciones que tuvieron, como que se resuelva de la manera más tranquila y más rápida posible. Ahora, y también en honor al tiempo, ¿nos podría como describir súper rapidito en el fondo cuáles serían los pasos específicos y como lo más formales posibles para lograr un despido como limpio y de buena fe, digamos? Sí, por supuesto. Para cerrar con el caso de Don Enzo, indicarle que el camino que está tomando es el correcto. Formalizar el despido por obra causal y presentarlo a la inspección del trabajo. Luego, eventualmente, una defensa en tribunales va a ser esa, que usted realizó un despido justificado por tal causal y la contraparte tiene también como trabajador todo el derecho a decir que no le parece por tal y tal motivo y finalmente lo resuelve el tribunal. Pero para poder finalizar y para que esté tranquilo, siga con lo planificado, formaliza el despido por la causal de inasistencia injustificada y principalmente acreditar que todas las cotizaciones del trabajador estén pagadas al día. Eso en cuanto al término del caso que presentó Don Enzo. Ahora bien, de manera breve, resumida, ¿cuáles son el procedimiento adecuado para poder desvincular a un trabajador según lo que indica nuestro artículo 162 del Código del Trabajo? Es principalmente que se realiza a través de la presentación de una carta de despido. La carta de despido debe ser completa en el sentido que debe indicar la causal del despido, la justificación, obviamente la individualización de las partes, empresa, trabajador. Independientemente de la causal, tiene que ser justificada. También se debe acompañar certificado que den cuenta de que las cotizaciones previsionales se encuentren pagadas al día. No es necesario, pero es una buena práctica indicar en la carta del despido ya un cálculo previo del finiquito que se vaya a otorgar. Esta carta de despido se debe presentar, hay dos opciones, de manera presencial o personal al trabajador, a contrafirma y también idealmente estampando su huella dactilar para tomar conocimiento de la entrega de la carta. En su defecto, si el trabajador no la quiere recibir o la empresa decide presentarlo por la segunda opción, que sería enviar por correo certificado al domicilio que indicó el trabajador en su contrato de trabajo o posterior anexo si este se modifica, esta carta de despido dentro del plazo de 3 días contados desde la fecha en que realmente se realiza el despido, como máximo. Como bien dijo Don Enzo, el plazo que vale es el envío de la carta por correo certificado. Tener presente que quien tiene la facultad, digamos, postal para acreditar un correo certificado es Correos de Chile, siempre hacerlo por ahí. Existen dificultades con otros tipos de agencias. Y luego de eso, dar copia o dejar constancia en la inspección del trabajo del despido, así también en virtud de la ley 21.327 que moderniza el trato de la inspección del trabajo y la dirección del trabajo, se debe registrar el despido en el portal Minete de la dirección del trabajo dentro del mismo plazo de 3 días. Y por último, se debe tener presente el plazo de 10 días contado desde el despido para poner a disposición del trabajador su correspondiente finiquito. ¿Qué se entiende por poner a disposición? Citarlo a una notaría para que firme y conozca el finiquito, o bien su proposición a través del finiquito electrónico que facilita la dirección del trabajo. Solo basta con ponerlo a disposición. No es necesario que dentro de los 10 días se concrete el finiquito, ya que sabemos que es una facultad propia del trabajador el aceptarlo o no. Perfecto. Solamente me gustaría, Perfecto. si que me lo permite, una pregunta que es solamente de sí o no, no necesita, digamos, mayor análisis en atención al tiempo nosotros cumplimos con la carta, está completamente ajustada a lo que acaba de indicar. Sin embargo, la única duda que me queda es que como la ley establece que deben indicarse en la carta todas los montos de las indemnizaciones sí corresponden, como en este caso no corresponden, es obligación incorporar el monto de lo que nosotros le vamos a ofrecer, o eso después lo vemos en la oferta de finiquito. No es obligación. De hecho, eso guárdalo para el comparendo o eventual conciliación en tribunales.
Ah, perfecto, perfecto. Mm. Pucha, no puedo agradecerle la ayuda que nos me han brindado. Ahora yo parto a la inspección para que me validen la carta y ver que está todo en regla. Y al correo de Chile para mandar la carta. Ha sido un gusto, mucho éxito con eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo, por tu pregunta. Y en honor al tiempo, quiero agradecer a Luis y a Juan José, de mis abogados, que nos ayudaron con aclararnos todas estas dudas y preguntas. Y eso, agradecerle más que nada a todos los que participaron y los que asistieron a este webinar. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Juan José, por su tiempo y por su sabiduría, y nos vemos en el futuro. Muchas gracias, ha Nada, sido un placer. Sí, fue nada, muchas gracias por esta instancia. Muy bien. Creemos que es un tema súper Que relevante tengan para... una buena semana. No sé si se escucha. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, igual siempre pueden ingresar a mis abogados y hay una Sí. abogada para ayudar. Así que feliz de haber participado. Igualmente, gracias por la Muchas oportunidad gracias y que a ustedes. tengan una muy buena semana. Ha sido un gusto. Igualmente. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.